Bueno, muy buenas tardes. Primeramente agradecer al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad. También en nombre del APTA Brunca, estamos muy agradecidos de que la organización de este primer Congreso Regional se realice en Pérez Celedón. Es un gran logro para nosotros y pues queremos dejar por ahí un enorme agradecimiento al CIT, ¿verdad? Como bien dice, la ponencia que les traigo hoy es el rol de la ingeniería, ¿verdad?, en la mensura de bienes que son patrimonio del Estado, que pueden ser susceptibles a afectación por patrimonio natural del Estado, que es una subclasificación, podríamos llamarlo así, dentro de los bienes del Estado, pero que incluso es más importante que el mismo bien del Estado como un todo a la hora de evaluar una posible solicitud de concesión o pues, posible permiso de uso. Todos acá, bueno, la gran mayoría somos ingenieros topógrafos, algunos nos desempeñamos en labores diversas, construcción, carreteras, SIC, etcétera. Sin embargo, en un fondo común todos somos agrimensores, ¿verdad? Y todos nos hemos visto algún momento de la vida enfrente de un trabajo que requiere hacer un plano de catastro, un plano de agrimensura, no precisamente inscrito. Puede ser un plano simplemente de agrimensura, pero no por ello deja de tener valor y no por ello deja de requerir una serie de procedimientos técnicos, lecciones aprendidas, digámoslo así, que debemos ejecutar para que el producto final que recibe tanto el cliente que nos contrata como la institución a la cual vamos a llevar este documento sean óptimos, ¿verdad? Entonces, como a modo de repaso, ¿verdad?, todos los bienes de dominio público, o los bienes a los que estamos haciendo referencia, más bien son bienes de dominio público, ¿verdad? Son cosas que están por ley destinadas a un uso público, y en este marco podemos hablar entonces que la franja fronteriza, la zona marítimo terrestre y algunas fincas incluso inscritas a nombre del Estado, se consideran entonces un bien de dominio público y por alguna ley son susceptibles a transferirse a través de un derecho real administrativo a manos de un tercero para su aprovechamiento por un lapso de tiempo definido. Hablemos 5 años, 10 años, 25 años, como el caso de la franja fronteriza. Y entonces, por eso es importante como recordar qué tipo de bien es el que estamos trabajando, ¿verdad? Por otra parte, tenemos lo que es patrimonio natural del Estado, ¿verdad? En un concepto de la ley forestal 7575, estamos hablando de que el patrimonio natural del Estado es un bien de dominio público. Entonces estamos ya relacionando ambas cosas. Tenemos patrimonio del Estado, patrimonio natural del Estado, se considera un bien de dominio público, ¿verdad?, que está en administración, en este caso del SINAC, a través de sus áreas de conservación, ¿verdad?, y que primeramente el SINAC hace su clasificación, determina cuáles son las áreas de interés y posteriormente a esa clasificación es cuando podemos definir entonces qué áreas se pueden entregar. Y ahí es donde entra en juego el trabajo de nosotros como profesionales y algunas de las lecciones aprendidas, ¿ya? ¿Qué terrenos pueden ser susceptibles o qué terrenos son patrimonio del Estado y además pueden ser igualmente patrimonio natural del Estado, ¿verdad? Y ahí me faltó indicar en la zona sur, que es donde nos desempeñamos una gran mayoría y que hay muchísimos, o sea, hay muchísimos de estos terrenos. En este espacio tenemos, bueno, zona marítimo terrestre, que como lo mencionaba la arquitecta Carla, es una gran cantidad de nuestra región Brunca tiene zona marítimo terrestre, ¿verdad? Tenemos una de las costas más largas. Tenemos la zona fronteriza que va desde la zona protectora Las Tablas hasta Punta Urica con 2 kilómetros de amplitud, ¿verdad? También se considera patrimonio del Estado y esas áreas susceptibles igual a ser clasificadas como patrimonio natural del Estado, y fincas propiedad del INDER que son susceptibles a titulación. Son bienes inscritos, pero de previo a transferir ese bien a un tercero por un proceso de titulación, también deben ser clasificados previamente para retirar las áreas que se consideran patrimonio del Estado por un mandato de ley. Entonces, esas son como las subclasificaciones que tenemos. Tipos más comunes existentes de PNE o Patrimonio Natural del Estado en una certificación que podemos encontrar. Bueno, el más común de todos es bosque, ¿verdad? Después de eso tenemos terreno de aptitud forestal, humedales,
manglares, esteros, ríos, y por ahí hay algunas otras subclasificaciones, marismas, terrenos con pedregosidades, pero para nosotros de importancia lo que sería el bosque y terreno de aptitud forestal, ¿verdad? Esos son los más comunes en las certificaciones, son los que con más frecuencia tenemos que lidiar. Es donde nos vamos a encontrar que tenemos un predio para el que nos están contratando, medir, hacer la mensura, hacer un plano, pero afectado por bosque. ¿Cuánta es esa afectación? ¿Será que es bosque? ¿Era bosque en algún tiempo? Entonces es muy común. El terreno de aptitud forestal tiene un componente muy importante que debemos desarrollar los profesionales en topografía, y es que es por pendiente. Entonces, cuando estamos haciendo una mensura en un campo terreno del estado y queremos descartar algunos elementos, podríamos calcular fácilmente con equipo pendientes para ir sabiendo de antemano a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Entonces, por ese lado, los tipos más comunes de patrimonio natural del estado. Como definición de bosque, para el PNE tenemos este pequeño texto, ¿verdad? Que lo que dice es que es un ecosistema, ¿verdad? Que puede ser nativo, originario, no modificado, puede ser intervenido o no intervenido, también puede ser por una sucesión de regeneración natural, ¿verdad? O por algunas otras técnicas forestales. Eso quiere decir que realmente no importa si en algún momento no fue bosque, pero actualmente en el momento de evaluación dentro de esa área cumple con las condiciones y con las especies nativas, pues eso va a ser bosque. Nosotros como profesionales de la agrimensura no estamos en la competencia para poder hacer este tipo de clasificación. Sin embargo, tenemos la obligatoriedad de tener un conocimiento preliminar para saber si requerimos hacer un estudio más amplio, asesorar al cliente y solicitar entonces el acompañamiento de un profesional, como lo sería un ingeniero forestal, para poder entonces delimitar con una mayor claridad si lo que estamos teniendo enfrente realmente cumple con una condición de estas o no lo cumple. ¿Para qué? Para poder entonces hacer, eventualmente vamos a ver lo que es una certificación, pero si tuviéramos certificación oficial y lo que estamos viendo no cumple con lo que la certificación indica, entonces podríamos eventualmente solicitar una modificación a la certificación. Entonces, básicamente es una definición de lo que se considera bosque. Me parece importante hablar básicamente de él porque es lo que más frecuentemente vamos a ver en las certificaciones. ¿Okay? Ahora bien, como lecciones aprendidas en el proceso de qué debe hacer un profesional de la agrimensura en el momento que es contratado o que se le consulta o tiene que asesorar a un cliente en el momento de hacer un trabajo en terreno del Estado. Entonces, hay algunos puntos que yo quise mencionar, ¿verdad? Como la ingeniería en acción, propiamente qué es lo que vamos a hacer o qué podemos hacer los profesionales para garantizar que el producto final sea bueno, ¿verdad? Entonces, como bien lo mencionó en alguna parte la licenciada Desiree, el estudio preliminar es importante, es fundamental que todo profesional realice un estudio preliminar del trabajo que va a hacer, independientemente de si estamos hablando de una finca inscrita, de una información posesoria o en este caso bienes del Estado. El estudio preliminar nos ahorra mucho trabajo, nos da garantía y nos da credibilidad a la hora de generar un producto, ¿verdad? Determinar cuál es el organismo gubernamental que está en administración. Por el caso de la franja fronteriza, todo el mundo dice, bueno, es que es el INDER el que está administrando la franja fronteriza y son 2 kilómetros y todo eso, pero la realidad es que no. El INDER, mediante un proceso de consulta que se le hizo a la Procuraduría, resulta que el INDER se determinó que no administra toda la franja fronteriza. Entonces tenemos dentro de franja fronteriza un conjunto de instituciones que son administradoras y de previo a un trabajo deberíamos saber si estamos trabajando en alguno de esos sectores. Por ejemplo, tenemos lo que es las áreas de conservación con la parte de patrimonio natural del Estado, tenemos Dirección de Geología y Minas que está manejando la parte de canteras, tenemos el museo que está manejando sitios arqueológicos, tenemos reservas indígenas que están con el CONAI y el MIVA, tenemos el MOP administrando su ruta nacional
o las rutas nacionales presentes. Entonces, de previo a un trabajo, el estudio preliminar y saber dónde estamos parados en ese momento y a quiénes debemos tocar puertas para investigar la información pertinente es fundamental. En el caso de que ya estamos claros de que es patrimonio del Estado, que vamos a hacer un trabajo importante y fundamental, investigar o consultar si tenemos una certificación de patrimonio natural del Estado para ese sector. Para esa certificación, las consultas se harían en el área de conservación que corresponda según la ubicación del predio. Forma en que vamos a recibir esa documentación: formato SHAPE, formato DXF, DWG, cualquiera que podamos utilizar, porque esa certificación más el documento oficial es la que nos respalda para poder tomar decisiones de oficina y en campo, y también asesorar al cliente que nos está contratando o a la institución a donde queremos llegar con el documento. Por otro lado, también es importante hacer un estudio de la legislación vigente y vinculante, ¿verdad?, de la zona de trabajo, porque debemos conocer el comportamiento de las leyes que regulan ese bien al que estamos haciendo la investigación. ¿Okay? Bien, en campo, la práctica nos dice que lo importante es realizar un levantamiento preferiblemente georreferenciado, debidamente georreferenciado con equipo GNSS. Creo que es una realidad que todos estamos manejando ahora. Hacerlo con el debido postproceso, con todos los datos necesarios. Y si no lo tuviéramos de esa forma, pues también hacer un levantamiento topográfico con equipo convencional, pero levantando puntos de los cuales podamos luego hacer un contraste con la ortofoto para obtener coordenadas. Es fundamental porque a la hora de trabajar con certificaciones, a la hora de contrastar información a través de sistemas de información geográfica, a través del CAD o a través de cualquier otra herramienta, incluido el SIRI, la georreferenciación es punto importante para hacer evaluación. Entonces es un dato a tener en cuenta en todo levantamiento. Por otra parte, en el mismo levantamiento de campo, recomendable hacer levantamiento, bueno, de todos los linderos y de todos los elementos que puedan darnos alguna información adicional. Cuando digo eso, es cuerpos de agua, nacientes, quebradas, riachuelos, caminos, zonas de bosque aparente. Y cuando digo zonas de bosque aparente es porque nosotros como topógrafos no podemos clasificar el bosque, pero sí podemos percibir dónde podría ser un bosque para luego contrastar con información oficial o incluso debatir la información oficial en caso de que así sea necesario, ¿verdad? Y con esto entonces tendríamos un insumo de campo que posteriormente vamos a realizar su análisis en oficina para la generación del producto final. ¿Okay? Trabajos de oficina, bueno, cálculo del levantamiento normal, montaje de los polígonos medidos sumamente importante. Los montajes son la respuesta final de nuestro levantamiento y el postproceso para saber entonces qué podemos presentar, qué no podemos presentar, qué vamos a debatir, si hay necesidad de debatirlo, si ocupamos estudios técnicos, ¿verdad? Si tenemos claridad de que está afectado por una certificación de patrimonio natural del Estado, ya sea en bosque o aptitud forestal o incluso el mismo manglar, debemos retirar esa porción de terreno, y lo que sería presentable ante el catastro o simplemente como un plano de agrimensura para un trámite sería el restante, porque primero se retirará lo que es patrimonio natural y posteriormente se trabaja con el remanente, lo que no tiene clasificación especial, ¿verdad? De ahí el cálculo del nuevo polígono resultante para la preparación de nuestros documentos a presentar. ¿Okay? Bien, en el caso de la solicitud de recalificación de patrimonio natural del Estado, bueno, hay experiencia que nos dicta y algunas directrices que ese tipo de procesos sí se puede realizar. ¿Eso para qué sería? En caso de que después de que hacemos nuestro levantamiento determinamos que no existe o que no tenemos claridad con la existencia del bosque o la delimitación del mismo, y entonces queremos solicitar una recalificación de esto para poder ya sea incrementar la certificación o disminuir esa certificación de patrimonio natural del Estado en beneficio del contratante. Para eso, la persona, digamos, autorizada para realizar este tipo de modificación es
el máximo jerarca de la institución administradora donde estamos realizando el trabajo. En este caso, por ejemplo, Franja Fronteriza sería el presidente ejecutivo del INDER. Si lo estuviéramos realizando en zona marítimo terrestre, entonces sería el alcalde municipal y el consejo municipal de acuerdo al municipio que corresponda. Para poder hacer eso, tenemos que generar un antecedente de conocimientos y con estudio técnico que respalde las razones por las cuales se considera que eso no es patrimonio natural del Estado. Para ello, lo recomendable es hacer un equipo conjunto entre un ingeniero forestal, un ingeniero topógrafo, donde se haga un levantamiento detallado de la parcela e investigación, el cual implica levantamiento de árboles existentes, diámetros de los árboles existentes, inventario de especies, y para ello el ingeniero forestal es el especializado en lo que es los tipos de árbol presente, pero nosotros hacemos las mediciones y generamos el insumo final. Entonces es un trabajo conjunto donde se nos abre una posibilidad más laboral que podemos abordar, ¿verdad? Realizado el estudio, se presentará a la administración correspondiente para que eleve este caso a la dirección del área de conservación donde se encuentra el inmueble. A partir de ahí se evalúa si lo que estamos indicando es correcto, entonces se genera la modificación de la certificación, ya sea en beneficio o en detrimento de la persona o institución que nos está contratando. Bien, una pregunta común y que por eso la incluyo acá, y que la experiencia me ha dictado que muchas veces cuando se hablaba de patrimonio natural del Estado se tendía a confundir con lo que eran zonas de protección. Entonces, mucho topógrafo decía, es que yo ya retiré el patrimonio natural del Estado, retiré 15 metros alrededor del cuerpo de agua, la quebrada. Pero en realidad no está contemplando el comportamiento real, no estoy haciendo la consulta debida al área de conservación, no estoy respetando el shape. Entonces, la pregunta es, ¿son las zonas de protección? No necesariamente toda zona de protección es patrimonio natural del Estado. Se supone, si se deja regenerar, que a futuro va a llegar a ser bosque, pero no necesariamente en el momento que estoy haciendo la medición es patrimonio natural del Estado. Entonces, no se cumple el hecho de que si retiro 15 metros o 10 metros a criterio propio alrededor de los cuerpos de agua, estoy cumpliendo con retirar lo que realmente se considera patrimonio natural del Estado. Como un ejemplo práctico, bueno, les traigo un planito. Este planito es un plano en franja fronteriza, son 75 hectáreas. Este plano se presentó como se ve, bueno, este lado sería a la derecha, es que aquí lo veo al otro lado. Okay. A la derecha, ese planito se presentó para una solicitud de concesión en franja fronteriza. El plano se realizó de previo, sin haber hecho los estudios correspondientes de patrimonio natural del Estado. Es un polígono bastante grande y posterior a que se presenta la solicitud, la institución está obligada a pedir la clasificación de patrimonio natural del Estado. En este caso se le pide al área de conservación que nos haga la evaluación y como lo podemos ver entonces en la imagen de la izquierda, se hace el montaje y todo lo que está resaltado como en color verde y amarillo un poquito, eso sería lo que es patrimonio natural del Estado. Ese plano está afectado en cerca de 27 hectáreas son patrimonio natural del Estado. Entonces, si lo hubiéramos tratado de concesionar en su estado original, no hubiera sido posible porque incorpora áreas que ya no son administración del INDER. Y de paso son áreas que son susceptibles a otro tipo de tratamiento, como es el caso del bosque. Lo recomendable, si podemos ver la siguiente imagen, bueno, ahí está la certificación también que se emitió, donde se indica que es en calidad de bosque, cuántas son las hectáreas afectadas. Eso es producto de un estudio que más adelante el compañero Oscar va a explicar algo de patrimonio natural del Estado en Cotobruz. Fue de ahí esa certificación de donde se obtuvo la información y entonces, teniendo la clasificación oficial, teniendo el montaje realizado, teniendo los polígonos, el resultado final, creo que la primera, sería lo que vemos en pantalla. Es muy diferente el plano que vamos a catastrar de lo que originalmente se había presentado. Y ese plano que está ahí, precisamente los linderos de ese patrimonio del Estado no están ubicados en sitio. Entonces, es un trabajo digital que posteriormente el SINAC va a tener que ir a delimitar en campo. Entonces es un conjunto de trabajo entre el topógrafo externo, el INDER,
el SINAC o entre el topógrafo, la municipalidad, el SINAC, siempre para lograr un producto que sea beneficioso tanto para el solicitante, que garantice seguridad a la hora de tramitar la concesión o el permiso de uso, que no afecte bienes del Estado en clasificación de patrimonio natural del Estado y que pueda ser de aprovechamiento. Entonces, para ilustrar, básicamente ese es el resultado final después de hacer un estudio incluyendo una certificación de patrimonio natural del Estado. Como pueden ver, puede ser que haya una naciente incluso en el centro de ese polígono, pero esa no era patrimonio natural del Estado y por lo tanto no es necesario, pero sí es necesario retirar todos los vértices que consideren bosque, ¿verdad? Para cerrar esta pequeña ponencia, entre las conclusiones, bueno, el proceso de mensura de los bienes de patrimonio del Estado es una labor que está totalmente relacionada con nuestro trabajo. No necesariamente el plano al final se va a inscribir. En este caso de franja fronteriza, sí, muchas veces en zona marítimo terrestres, en ausencia de planes reguladores, en ausencia de planificación zonal, no se inscribe porque requiere de otros vistos buenos municipales que no se le dan, pero indudablemente es una labor que podemos realizar y es un mercado que está abierto al ejercicio profesional del topógrafo. Por otro lado, estamos capacitados los profesionales en agrimensura para realizar este tipo de tratamiento de información, ya sea en formatos shape, con información georreferenciada, planos, y por lo tanto, entonces el llamado número uno a realizar este tipo de trabajo somos nosotros, y de ahí la importancia, ¿verdad? Ahora bien, la aplicación correcta, y hago énfasis otra vez, en los estudios preliminares para realizar un tipo de trabajos de estos, es la clave del éxito, tanto en el resultado final para la institución que recibe el documento, como para el cliente, que es quien al final se va a ver beneficiado gozando de algún derecho real administrativo en el caso de las concesiones o un permiso de uso en el cual pueda desarrollar proyectos acorde con la zona y para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.